Y Noé construyó un arca, y aquí a mi derecha tengo a un señor que es arquitecto, se llama Ricardo Higueras, y él está aquí por eso, porque su modo de entender la construcción es un poco como Noé. Sus casas son también un poquito, bueno, él lo va a contar mejor y me estoy aquí pues un poco lanzando, porque todos hemos presentado estos ponentes a través de nuestras comunicaciones online, pero yo aquí quiero presentarlos así también más cercanos, ¿no? Yo creo que sus casas son un poco como el arca de Noé, el tipo de casas en el que a partir de ahora deberíamos de vivir todos. Y lo hemos traído porque normalmente se habla de comercio justo, se habla de utilizar la bicicleta, se habla de otros estilos de vida sostenibles, pero a veces no hemos pensado. O sea, yo creo que muchas veces no nos hemos dado cuenta de qué tipo de casas vivimos y de que quizá esas casas también podrían ser de otra manera. Yo lo cuento todo fatal, os lo va a contar mejor Ricardo. Muchas gracias por estar aquí, él viene de España y han llegado esta mañana Ascensión y él, y les agradezco muchísimo su presencia, que también está siendo muy bonita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marta, y muchas gracias a la organización, a vosotros por venir aquí. Y bueno, en primer lugar decir, no puedo enrollarme porque tengo 10 minutos, pero decir que voy a contar el estudio que llevo haciendo desde hace muchos años sobre el hábitat. Entonces, bueno, cuando terminé la carrera de arquitectura en el año 96, decidí trabajar para el planeta Tierra de forma comprometida. Entonces lo primero que hice fue, igual que un profesional, lo primero que hace es estudiar el terreno sobre el que va a construir. Yo lo que hice fue estudiar lo que llama el Papa Francisco la casa común, que es el mundo en toda su globalidad, para entender cómo es el planeta sobre el que vivimos, ¿no? Entonces cogí un atlas mundial y lo empecé a leer desde la primera hoja pues en adelante, ¿no? Entonces tomé conciencia de lo que es el clima, la geografía, la política, la sociedad, las religiones, etc. Esta inquietud vino incluso antes, cuando en la época de estudiante, que solía hacer un test muy sencillo a mis compañeros de carrera, incluso a los profesores arquitectos, en el que les pedía que dibujaran cómo se imaginan la Tierra y la Luna en sus tamaños relativos y a su distancia, ¿no? Según ellos se imaginan. Y el resultado del 97% de los encuestados es la imagen que vemos en la pantalla. Y entonces me di cuenta que, por lo menos la gente que estamos relacionados con la arquitectura, tenemos una distorsión muy grande entre lo que creemos que son las cosas y lo que son las cosas de verdad. Y esa distorsión vi que era un denominador común en los estudios que seguía haciendo sobre el hábitat, como por ejemplo las carreteras que atraviesan el desierto, cómo pues se ven atravesadas por las dunas, en contraposición con las caravanas tradicionales de camellos, con lo cual me hacía pensar que las soluciones modernas, entre comillas, no eran eficaces, o por lo menos no se adecuaban al medio para el cual se construían, ¿no? Por otro lado, estudiando este mapa mundi en la situación mundial, pues otro ejemplo, que hay muchísimos, pero otro ejemplo sería estudiar el alcance del agua potable en el mundo y compararlo con un mapa de las precipitaciones que hay en el planeta, ¿no? Entonces llama la atención observar que las zonas donde más llueve coinciden con las zonas donde más dificultad hay para acceder al agua potable. Esto demuestra al menos una dificultad en la gestión del agua. Entonces, bueno, empecé a estudiar la materia desde los propios átomos, la relación de los átomos formando moléculas, cómo las moléculas dan pie a las primeras formas geométricas, donde aparecen los fractales, aparecen las formas geométricas, cómo el Sol, al incidir en las moléculas, transforma la materia inorgánica en materia orgánica, cómo esa materia orgánica, a través de la fotosíntesis, genera las células, cómo las células se sociabilizan y forman los seres pluricelulares,
cómo se generan estos seres de la naturaleza por unas leyes propias en las que la humanidad no interviene en absoluto, creando, bueno, pues no solo seres pluricelulares, sino formas complejas, tejidos orgánicos que además coinciden con los tejidos terrestres, llegando a un descubrimiento a nivel personal o de investigación en la que vi que la imagen de la izquierda es una foto aérea de un desierto que sigue los mismos patrones que la imagen de la derecha, que es un ala de insecto, ¿no? Incluso lo que en la imagen de la derecha podría ser una arteria, en la imagen de la izquierda no sé si se ve, pero hay una carreterita, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues en esta primera etapa de investigación llegué a la conclusión de que la química, la geología, la biología y el hábitat están íntimamente relacionados según unas leyes propias, intrínsecas de la naturaleza, completamente ajenas a las que los humanos entendemos y manejamos. Claro, era importante también hacer un estudio del tamaño de la especie humana en relación al planeta. Entonces lo que hice fue dibujar a una persona tumbada en el suelo y hice una matriz de 6.325 por 6.325 para conseguir 40 millones de personas, creando un tapiz de personas, de 40 millones de personas que son la población de entonces españoles, para ver el tamaño, ¿no? Y ocupamos un cuadrado de 5,83 por 5,83 kilómetros, como se ve en esa imagen, ¿no? Para darnos cuenta del tamaño de la especie humana. Claro, enseguida pues esto invita a entender cuál es el tamaño de la biosfera terrestre. La biosfera, recordamos que es la capa de la Tierra donde vivimos todos los seres vivos y ocupa una superficie que va desde la superficie terrestre a 10 kilómetros por encima en la atmósfera y digamos hasta los fondos marinos o 10 kilómetros para abajo, ¿no? Entonces, el trabajo que yo estaba haciendo, no lo he dicho, pero es estudiar el hábitat desde la verdadera magnitud y tamaño de las cosas, para poder realmente ser consciente de ese grado de distorsión que hay entre lo que creemos y lo que es. Entonces hice un círculo con el ordenador de 12.000 kilómetros, que representa el planeta Tierra, y entonces hice un círculo 10 kilómetros más grande y otro círculo 10 kilómetros más pequeño. Entonces esa imagen que vemos es la imagen de la Tierra con la biosfera, que es equivalente al grueso de la piel de un melocotón, de una ciruela o de una uva. Y ahí es donde estamos todos los habitantes del planeta y tenemos que ser conscientes de esa fragilidad que supone la biosfera terrestre. Aún así, porque todo esto que estoy diciendo, que lo pueda saber yo, quiere decir que lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero desde la arquitectura es importante tomar conciencia de todas estas cosas porque nuestras acciones repercuten directamente en el equilibrio ecológico del planeta, ¿no? Entonces dibujé otra vez un tapiz con toda la población de la Tierra, de la humanidad de la Tierra, que somos 7.000 millones de personas, en un cuadrado de 77 por 77 kilómetros y al lado dibujé otro cuadrado de los 15 millones de hectáreas de deforestación anual que hacemos los humanos, ¿no? Y entonces llama la atención poder ver que la especie humana deforesta cada año una superficie 25 veces superior a ella misma, cada año. Por supuesto, implícitamente estoy hablando de la Amazonía y demás, ¿no? Bueno, a lo largo de los años he desarrollado un método para poder contar en las universidades a los arquitectos y demás, que consiste en cómo aprender a partir de la observación y del estudio y cómo ejercer la arquitectura de una forma responsable. El método es un método dinámico y que se actualiza. Consiste primero en empezar por un estudio sobre el mundo, en todos los aspectos que he comentado y demás. A partir de ahí pasar a estudiar la humanidad como sociedades, como individuos, y después de tener ese conocimiento, aplicarlo en la arquitectura, ¿no? Y mantener una actualización constante con el tiempo. Bueno, planteados las premisas de mi trabajo y de mis estudios, quiero poner unos ejemplos de arquitectura que hemos ido realizando durante estos años.
El primero de ellos es un pabellón que hicimos en la Exposición Internacional de Zaragoza en el año 2008, que es un edificio hecho a partir de todos los estudios de investigación que llevaba hechos hasta entonces. Y está hecho pues completamente, bueno, era el pabellón para las ONGs del mundo que estaban representados en la Exposición Internacional de Zaragoza, ¿no? Entonces era un edificio que estaba hecho con materiales naturales como es la paja, el barro, el bambú y la madera, ¿no? Construyendo una estructura con esos elementos en aquel entonces, ahora es más normal, pero entonces era una llamada de atención de cómo la arquitectura tenía que cambiar de dirección hacia los materiales naturales en lugar de utilizar tanto los materiales industrializados, ¿no? Y el resultado pues, fue francamente interesante y atractivo, ¿no? Para la opinión pública. Incluso la climatización del edificio la resolvimos utilizando los recursos naturales que había en el entorno, como el agua fría del río Ebro o el cierzo o viento característico de Zaragoza, consiguiendo con recursos naturales, es decir, sin apenas gasto de energía, un resultado de eficiencia energética comparable a los equipos de aire acondicionados o de biomasa más sofisticados, ¿no? Otro ejemplo es una vivienda unifamiliar que me encargaron en el sur de Andalucía y que es un ejemplo de cómo intervenir en un terreno difícil, con una orografía muy complicada y estaba lleno de árboles, ¿no? Entonces la decisión fue hacer una estructura de palafito para no estropear el entorno natural y para destinar el presupuesto a los trabajadores en lugar de destinarlo a las máquinas que hubieran sido necesarias en caso de haber diseñado la casa con materiales más caros, ¿no? Digo, más pesados, como es el hormigón o el acero, ¿no? De esta manera era una casa que estaba construyéndose en plena crisis, en el año 2009, entonces es una elección el dirigir los presupuestos a las personas o a las máquinas, ¿no? En mi caso yo prefiero elegirlo a las personas, ¿no? El resultado pues, fue plenamente satisfactorio también y no destrocé la parcela ni tuve que matar los árboles. Otro ejemplo es este invernadero ocular que lo hice cuando fue el terremoto de Haití en el año 2010, que fue un desastre que todos sabemos. Entonces la propuesta era hacer un invernadero que funcionaba recogiendo agua de lluvia del cielo porque los pozos estaban contaminados, como recordaréis, y entonces, bueno, pues este invernadero lo llamaba invernadero ocular porque tiene un principio óptico de funcionamiento, recoge agua del cielo, con la lluvia, mejor dicho, bueno, y entonces cae, sirve para regar y se acumula en unos depósitos que se calientan con la lente de agua que se crea en la superficie de arriba, creando una lente plano convexa que calienta los depósitos de agua. Bueno, hicimos algún ejemplo, construimos algunos. Y esto dio paso a un tipo de edificio que llamo edificio cultivador, que es un edificio que consiste en un edificio en torno a unos cultivos que, bueno, la gente vive alrededor de ellos y de forma colectiva pues, ayudan a que los recursos básicos para vivir funcionen, como es la gestión del agua, la producción de alimento o la generación de energía, ¿no? Esto lo estoy desarrollando para todo tipo de viviendas colectivas e incluso para residencias de ancianos y edificios de centros sociales. Especialmente me interesa el tema de residencias de ancianos porque creo que es una forma de reconectar a las personas de alguna manera con la tierra. Bueno, estas son un poco las imágenes. También decir que existen ya edificios con esta tipología en la historia, como son las casas impluvium que hay en el Senegal, las casas circulares de Tianyong en China y las que conocemos los edificios colectivos de los Yanomami en la Amazonía, ¿no? Las Malocas. Bueno, pues simplemente que a raíz de este estudio me encargaron una vivienda unifamiliar y que apliqué todos estos estudios y bueno, pues funciona, pude poner en práctica pues, la recogida de agua,
que entra a la casa como un río, filtrándose por unas piscinas de grava. Y bueno, pues más o menos pues, fue una práctica de una vivienda unifamiliar que vuelve a ser un resultado de eficiencia energética muy buena. Para terminar, para concluir brevemente, porque creo que ya me he pasado, simplemente es la conclusión final. Al final hicimos un trabajo de regeneración del entorno habitacional degradado en el barrio donde yo vivía en Madrid. Lo hice con Ascensión García Obies, que nos acompaña, que es doctor arquitecto, y un poco lo que querría resaltar de ese estudio, de ese ejercicio, de ese trabajo, que me llevó 6 años, fue el hecho de que si dividimos el tamaño del diámetro de la Tierra entre el tamaño de una persona, obtenemos 7 millones de partes, y si dividimos el tamaño de una persona entre 7 millones de partes, obtenemos el tamaño de un glóbulo rojo, más o menos. Lo que quiere decir que la relación de tamaños entre las células y nosotros es similar a la relación de tamaños entre nosotros y el planeta Tierra. Entonces, cuando tenemos una herida, las células tienen la capacidad de sanarnos, y de la misma manera nosotros tenemos la capacidad de sanar los tejidos terrestres. Y creo que es importante reconocer las leyes de la naturaleza y respetarlas, que es lo que está diciendo el Papa Francisco en Laudato Si. Y aquí esta imagen de la izquierda es un fósil del primer ser pluricelular que se conoce, que es la biota de Frances William, que tiene 2100 millones de años. Y a la derecha pues podemos ver un edificio colectivo en Túnez. Y entonces estas imágenes demuestran que de alguna manera mantenemos la memoria celular, porque el edificio de Túnez recuerda al ser pluricelular. También creo que es muy importante, imprescindible, reconocernos, aprender a saber quiénes somos como individuos, como sociedades, y respetarnos y darnos cuenta que somos seres vibracionales y resonantes con la hermana naturaleza con la que interactuamos. Muchas gracias.